¿Me lo puedes pasar, por favor? Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, doctor, sí. Buenas tardes, querido doctor. Hola, ¿todo bien? Todo bien, profe, buenas tardes. ¿Se anda el internet, abuela? ¿Me escucha usted? ¿Qué, abuela? Lo puse a cargar. Tengo el micro. Profe, ¿me escucha? Profe. No me estás escuchando. Profe, no lo escuchamos, ¿no? Profe, tiene silenciado el micrófono. Active el micrófono, profe. Profe, ¿me escucha usted? Mire, yo tengo este libro de micosis. No sé si mire usted. No sé si me escucha. Que me sale todos los tipos de micosis. Es de Pisi, Sánchez y Tomás. El hombre y los hongos. ¿Me puede servir? Está bueno, igual yo lo estuve viendo y está bueno. Tiene silenciado su micrófono, profe. Y tiene que salir en el borde inferior izquierdo el microfonito, actívelo, profe. Sí, ahí está activo. Ahora, ¿me escuchan, verdad? Sí, dele volumen. No lo escuchamos. Ahora sí, profe. Bien, quizás el volumen tenga que ver con mi volumen de voz. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Sí. Muy bajo se escucha ahí, profe. Se lo escucha muy bajo, profe. Ah, muy bajito, muy bajito. A ver, tengo que mejorar este tema. A ver si lo puedo mejorar y la hagamos, ¿no? Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Muy bajito. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Creo que tiene que ver con la posición del micrófono. No, profe, se escucha muy bajito. Fíjese ese micrófono que tiene usted, si no tiene ahí en los costaditos un cosito para subir el volumen. Sí, sí tiene, pero a ver si mejora. ¿Mejoró? No. ¿Ya mejoró? No, ¿Ahora mejoró? ¿Me escuchas? no, A ver si puedo mejorar esto. Ahí, ¿ahora mejoró? no, ahora se escucha con ruido. Bueno, quizás ahí se escuche bien. Sí, ¿Se escucha? Muy de fondo, profe, muy lejos. Muy lejos, y eso que lo tengo tan cerca, ¿no? Algo pasa. Ahí quizás. Sí, sí. ¿Ahí vamos bien? Sí, Se la profe. escucha muy despacio, igual. Puede ser que ustedes tengan que subir también vuestro volumen, ¿o no? Al máximo. ah, pero sí, sí se escucha, profe, dentro de todo. Bueno, voy a hacer el intento de hablar un poco más fuerte. ¿Puede conectar los auriculares para el oído? Deme un segundo. No lo estoy usando ahora al auricular. No lo estoy usando al auricular. Sale directamente de la pantalla. Bueno, vamos a continuar entonces. Algo pasa con el micrófono.
Profe, ¿se fijó si tiene bien conectado el auricular? ¿Ahí escuchan? ¿Sí? ¿Escuchan bien ustedes? Tengo un problema con esto. ¿Sí me escuchan? Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Muy bajito, profe. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí sí. Sí, sí, ¿Ahí sí. me- Sí, otra cosa. Genial, profe. ¿Sí? ¿Se escucha mejor, puede ser? Sí. Sí, se escucha mejor. Más Bien, fuerte. bien. Hemos logrado una buena conexión. Algo pasaba. Ya estoy viendo de entrada Bueno, perfecto. Vamos a comenzar entonces, estimados alumnos. Vamos a compartir una imagen. Vamos a ir al inicio de la clase, ¿sí? Bien. Muy bien, vamos a comenzar la clase de generalidades de inflamación y a su vez vamos a ver también la introducción de micosis, actinomicosis. Tuberculosis y lepra va a ir para otra clase. Bien, muy bien. Vamos a comenzar entonces, ¿sí? Ahora que estamos todos activos. Avísenme cualquier cosa si no se escucha bien y todo eso. Bien, vamos a empezar con el concepto de inflamación. Se entiende que es un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos moleculares, celulares, vasculares, cuya finalidad va a ser, entre comillas, ese término que hemos usado siempre, defensa a agresiones físicas, pueden ser químicas o biológicas. Si se dan cuenta, los fenómenos moleculares serían las citoquinas, los celulares serían células de la inflamación, linfocitos, mastocito, neutrófilo, macrófago. Vasculares es porque los vasos sanguíneos van a dilatarse para recibir toda esta llegada de elementos ante agresiones físicas, un golpe, un traumatismo o una quemadura. También puede ser química, un ácido, un alcalino, o biológicas como lo que estamos viviendo ahora, virus, bacterias, hongos. Entonces se generan procesos de reacción del cuerpo en un intento de responder a esa agresión. Y también cuando la lesión se inicia en un punto, tiende a ser focalizada, pero obviamente va a haber una respuesta en ese foco. Si el agente agresivo, más frecuentemente biológico, empieza a vencer a esa respuesta, va a dejar de ser focalizado y se va a diseminar por el cuerpo. Bien, hasta ahí vamos bien. Recordar entonces que hay factores quimiotácticos que atraen a las células y los vasos dilatados traen moléculas inmunes que vamos a seguir analizando. Bueno, algo pasa. Ahí estamos. Vamos a ver de manera general, esto ustedes lo deben ver en otras materias, pero vamos a recordar, entre comillas, los mediadores preformados y otros neoformados. Fíjense que una célula muy activa en la inflamación es el mastocito, ¿no? No siempre recordado, pero el mastocito es muy importante, porque el mastocito, fíjense acá en esta imagen de microscopía electrónica de transmisión, está lleno de gránulos, y esos gránulos van a ser liberados para activar estos procesos inflamatorios. Fíjense acá el mastocito degranulado, ¿sí?
¿Qué gránulos tiene? Hay un montón de sustancias, pero acá he recopilado algunas. Histamina genera vasodilatación, que va a permitir la llegada de más células, más enzimas proteolíticas, más factores quimiotácticos. Va también a liberar heparina, que es un anticoagulante que conocemos, y ya lo hemos mencionado, para que esos vasos sanguíneos tengan permeación y flujo de sangre con la llegada de estos elementos. Imagínate vos si uno de esos vasos en pleno proceso inflamatorio se trombosa. No se requiere eso, entonces también hay gránulos de heparina. Mencionando a las enzimas proteolíticas, tenemos quininas que dan vasodilatación y también irritan a las terminales nerviosas del dolor. Factores quimiotácticos que son liberados, ya sea por el mastocito o cuando éste activa también al basófilo, por ejemplo, empiezan a atraer factores quimiotácticos de eosinófilos, atraen a los eosinófilos. Está en inglés la sigla, ¿no? Neutrophil cytokine factor, sería factores quimiotácticos de neutrófilos. Muy bien. Esos son factores que son mediadores y están dentro de los gránulos. Y tras un estímulo bacteriano, un antígeno o algún otro elemento alergénico, por ejemplo, que se une a la inmunoglobulina E, una vez que se une al receptor del mastocito, este se degranula generando el proceso inflamatorio. Otros mediadores que vamos a mencionar son los neoformados. Prostaglandina E2, por ejemplo, que van a dar vasodilatación y dolor. LTB4, factor quimiotáctico de neutrófilos, eosinófilos y los monocitos, que los monocitos al salir al tejido conectivo se van a transformar en los llamados histiocitos. Y esos histiocitos son los macrófagos. Que también, obviamente, como el neutrófilo, tiene una actividad fagocítica. Después, factor de activación plaquetario que da vasodilatación. Y a su vez es factor quimiotáctico de neutrófilos. Vamos a ir viendo entonces un poco más del proceso inflamatorio. Y acá me interesó mostrarles cómo las inmunoglobulinas tienen unos receptores que van a tomar contacto con el anticuerpo. En este ejemplo podría ser una bacteria. Bueno, entonces, estos anticuerpos que tienen este gráfico clásico de I, tienen un receptor que va a tener contacto con el anticuerpo. Perdón, con el antígeno, Este es el anticuerpo, ¿no? La inmunoglobulina GM son anticuerpos. Van a tomar un contacto con el antígeno. Y esta porción va a tener un receptor al cual llegar. Y ese receptor está en la membrana citoplasmática de los macrófagos o de los neutrófilos. Resumen, la inmunoglobulina GM toma contacto con el antígeno, se forma el complejo llamado antígeno-anticuerpo, y ese anticuerpo, que es la inmunoglobulina G o M, van a ir a tomar contacto con sus receptores de este segmento FC, cuyos receptores están en la membrana citoplasmática de estas células macrofágicas. Una vez que toma contacto, se activa esta célula y produce la fagocitosis, ¿no? Emite pseudópodos, va a envolver a este antígeno y genera un denominado fagosoma, que se fusiona con los lisosomas y genera un fagolisosoma. Bueno, interesante entonces recordar ese proceso, ¿no?, de bloqueo al germen y la inducción a la fagocitosis. También vamos a ver que hay moléculas como el complemento 3 y 5 que activan al mastocito y van retroalimentando la inflamación para que éste siga liberando más gránulos. Los quininógenos van a activar a las quininas y la proteína C reactiva activa el complemento. También se puede dosar en procesos inflamatorios agudos, se dosa en sangre.
Bueno, una vez que se está generando todo este proceso, va a haber una fase de llegada de células que es posterior. Y la llegada de células, si ustedes se acuerdan de histología, ¿no? Porque hemos dado este tema en tejido conectivo, células, habían unas células que se denominaban móviles. Las células móviles es porque están viniendo de la circulación. No son permanentes necesariamente en los tejidos. Pensemos en un apéndice. Si ese apéndice está en una situación natural, es un tejido linfoide y habrán linfocitos, habrán folículos linfoides, pero está todo bien, hay un equilibrio. Hay plasmocitos que forman inmunoglobulina A de superficie y hay un equilibrio. Pero si te va a agarrar una apendicitis aguda, ha sucedido algo, se ha roto una barrera. Lo más característico es que haya, por ejemplo, una lesión del epitelio por un fecalito. El fecalito es un concreto, digamos, de materia fecal, y esa erosión vulnera la mucosa y empiezan a entrar gérmenes. Escúchame, en el intestino, en el apéndice tenemos bacterias, todos las tenemos, solo que están en equilibrio con nosotros. Por lo tanto, al erosionarse, va a generar todo un proceso inflamatorio que va a activar la llegada de todas esas moléculas y que va a empezar a activar la llegada de estas células. ¿Y estas células de dónde vienen? De la sangre. Y van a empezar a salir a los tejidos. Fundamentalmente, ¿cuáles? El neutrófilo. Acá tenemos han puesto un basófilo acá. Este está mal graficado, por favor. Este es un neutrófilo. Me doy cuenta. Ahora lo leo, pero bueno, finalmente no lo había leído. Pero qué bueno es ser crítico, porque acá estamos analizando, mira, uno lo ve y no comete el error, simplemente hice un cortar y pegar, ¿verdad? Pero acá vemos un linfocito, vemos el monocito que tiene esta hendidura, que tiene forma de poroto, es una célula grande, 14 micras, el basófilo que tiene gránulos, como el nombre lo dice, que toman el colorante básico, o sea, son gránulos azules o violetas, el eosinófilo que toma gránulos, que tiene gránulos que toman el color rosado de la eosina, por eso se llama eosinófilo, y finalmente este, mal escrito, y bueno, yo ya lo corregiré, un granulocito neutrófilo, que justamente tiene gránulos que no se tiñen ni de azul ni de rosa, o sea, no toman ni la hematoxilina ni la eosina. Por lo tanto, este es un neutrófilo. Volviendo a nuestra charla y haciendo un análisis crítico de lo que uno puede encontrar en algún texto errado y resolviendo que ese es un neutrófilo, vamos a continuar con lo siguiente, hablando de la apendicitis. Vamos a darnos cuenta finalmente que estos neutrófilos son los primeros en llegar. ¿Por dónde llegan? Por la sangre. Y vuelvo a advertir, no están en los tejidos, no están en el tejido conectivo, no están en el intersticio. Los neutrófilos solamente están en la sangre. Si los neutrófilos salen al intersticio o a la superficie, es porque se están activando por algún proceso inflamatorio agudo. Por lo tanto, este ejemplo que acabo de dar de bacterias que han erosionado, que el fecalito erosionó la mucosa y las bacterias han ingresado al tejido conectivo después de una erosión del epitelio, va a haber un fenómeno inflamatorio que va a activar. Habíamos dicho, los factores quimiotácticos de eosinófilos, neutrófilos, sobre todo de neutrófilos y de macrófagos. Y estos dos, el monocito se convierte en macrófago, que es el histiocito, y el neutrófilo va a pasar a ser un micrófago, se llama porque es más pequeño, pero en realidad sería simplemente denominado un neutrófilo. Al salir van a generar la fagocitosis, acá están graficados macrófagos, ¿verdad? Acá arriba. Y el neutrófilo sería este, pero con el mismo proceso de fagocitosis. Va a haber una especie de conflicto ahí tratando de vencer a las bacterias. Si se vence,
la pasamos bien y ha sido un cuadro mínimo de subclínico quizás, o dolió un poco, molestó, y quizás se resolvió fácilmente. Si el proceso sigue avanzando, querido, vas a perder el apéndice, obviamente, vas a tener una elevación impresionante de neutrófilos en sangre y vas a ir a una cirugía. Te van a tratar con antibióticos, van a apagar un poco la inflamación y después te van a sacar el apéndice. Muy bien. Veamos entonces lo que acabo de decir. Estas células están dentro de los vasos sanguíneos, ahí tienen el neutrófilo, y acá tienen un monocito. El monocito, cuando sale al intersticio, cambia de nombre, es el mismo. Se denomina ahora macrófago, pero es mejor denominarlo histiocito. Bien, también se llama macrófago tisular. Si el neutrófilo pasa, que acá no está graficado, también va a salir, igual que este macrófago, va a salir y va a pasar a ser una célula inflamatoria aguda en el intersticio. Voy a dar una definición más acá. El neutrófilo, cuando es vencido, cuando, entre comillas, muere, vencido, tiene un proceso de apoptosis y cambia de nombre esta celulita y se denomina piocito. Pio es pus, cito, célula. La célula del pus serían los neutrófilos que han estado en este conflicto de la inflamación y finalmente terminaron padeciendo, ¿no? Habrán vencido a muchas bacterias, etcétera, pero finalmente aquellos que han tenido una muerte celular, ese neutrófilo pasa a llamarse piocito. Bien, y ahí están graficados todos los elementos de la inflamación, el mastocito, cómo activa todo este proceso, etc. Y recordar que este vaso sanguíneo se va a dilatar, hay una vasodilatación. Por lo tanto, esa vasodilatación va a generar algo más. Miren acá, estoy marcando con la flecha, ¿eh? Al vasodilatarse, la célula endotelial y la célula endotelial adyacente se van a separar. Al separarse, va a permitir la diapédesis del neutrófilo, o sea, su pasaje, la diapédesis del macrófago, pero a su vez va a salir plasma. Va a salir plasma porque hay un espacio intercelular ahí gracias a la vasodilatación. Y esa salida de plasma va a ser lo que genera el edema. Entonces ahí tenés otro dato, que es ese aspecto turgente de la zona inflamatoria. Acá vamos a ver, por lo tanto, una imagen directa, cómo es que se traduce macroscópicamente ese proceso inflamatorio. Y se traduce con lo que se denomina tetrada de Celso. ¿Qué sería? El edema, le llaman tumefacción o le llaman tumor. Hay que ser cuidadoso con el término tumor porque tumor está hablando en general de una neoproliferación celular, ya sea tumor benigno o maligno. Entonces, mejor decirle tumefacción, edema, es edematoso. No obstante, en la tetra de Celso, Celso describió tumor o tumefacción. Después describió rubor. El rubor está explicando un colorido rojizo y eso está obviamente explicado por la vasodilatación. La vasodilatación que está generada por tantos mediadores que hemos mencionado, entre ellos la histamina, hace que el vaso sanguíneo esté grueso, el capilar está dilatado. Entonces hay más flujo de glóbulos rojos. ¿Cómo querés que esté? Absolutamente rojo. ¿Y cómo va a estar? Caliente. Ahí viene el calor. Y obviamente, ¿por qué? Porque la llegada activa de sangre eleva la temperatura en la zona, ¿no? Además de que pueden haber factores pirógenos, pero sobre todo es por la vasodilatación. Y el dolor va a ser por la irritación de terminales del dolor, o terminales libres, en este caso en la piel, que es debido a las prostaglandinas y habíamos visto algunas quininas. Bien, no se olviden entonces que el aspecto de tumor, no es mejor decir tumor, sino tumefacción, habla de que ha salido el líquido a nivel intersticial y está generando, junto con la dilatación, todo un volumen mayor que es la denominada tumefacción o
edema, la salida del líquido al intersticio extravascular, es el edema. Y además se agregó al proceso de una inflamación aguda el signo de Virchow, que Virchow también se lee, describió que hay una pérdida o disminución en la función. Acá quizás no pueda estirar esta pierna a nivel de la rodilla. Bueno, quiero hacer un análisis más con ustedes. A ver si alguien me puede decir a qué puede corresponder esto. ¿Pueden liberar su micrófono y dar alguna opinión? ¿Alguno? El que desee. Empieza a perder la función. ¿Sí? ¿No activan el micrófono? ¿Están todos silenciados? Yo no los silencié. Hola, hola. Perdón, profe, ¿cuál es la pregunta? No escuché bien. Bueno, no escucho una opinión. Estoy en duda si es que están silenciados ustedes. Yo no lo realicé a ese efecto. Es una flebitis. ¿Pueden activarse algunos? ¿O están todos silenciados? Sí. Profe, ¿me escucha? Una flebitis, ¿eh? No, veo que no tienen ganas de opinar nomás. Profe. Bueno, no hola. importa. Profe. Veo que no tienen ganas de opinar. Profe, sí le no están contestando, hablando. no O escucha pasa usted. algo, a ver. Profe, En el ¿me chat, escucha? a ver, voy a leer el chat, ¿qué pasa? Profe, estamos hablando. Ah, yo no escucho. Ah, qué problema este. A ver, déjeme ver un segundo, ¿sí? A ver, ahí a ver, hable alguien, por favor. Profe, una flebitis. Gracias, ahí escuché, por fin. Gracias, gracias. ¿Me escucha ahí a mí? Sí, ahora escucho, ahora escucho. Gracias por haberme alertado. Y tuve que leer el chat, ¿eh? Algunos docentes con estos sistemas, ¿no es cierto?, silencian el chat. No me gusta silenciar el chat ni los micrófonos. Prefiero que ustedes se autosilencien. Pero bueno, entonces podemos interactuar. Me encantó entonces, gracias. Alguien ya mencionó una flebitis. Bien. Esta sería una imagen de una tromboflebitis aguda. Vean que acá hay un pigmento de la piel que está cambiando, está un poco, digamos, oscuro, está tomando más pigmento melánico. Esos son trastornos tróficos venosos, pero obviamente que esto no sería una varice con trombosis simple, como una insuficiencia venosa crónica. No, acá se infectó, acá se ha inflamado. Por lo tanto, tenemos un cuadro seguramente de tromboflebitis. Entonces, la palabra itis nos tiene que hacer acordar de qué significa inflamación. Si ustedes se van acordando, vamos a ver que hay enfermedades agudas de inflamación donde se va a aplicar este sufijo itis. Por ejemplo, apendicitis, inflamación aguda del apéndice. Colecistitis, inflamación de la vesícula biliar aguda. Artritis de la articulación. ¿Puede ser inflamatoria bacteriana o no? Artritis aguda bacteriana. Artritis gotosa. La artritis gotosa no era por elementos bacterianos, sino era por los cristales, ¿no? De urato monosódico. Bueno, entonces, entiendan que inflamación no significa infección, por favor. Inflamación implica varias patologías en su proceso. Desde quemaduras, esto podría ser una quemadura con agua caliente. Perfecto, seguimos avanzando. Y este es una imagen muy interesante que encontré, ¿no? Parece que entrara como una especie de astilla, podría ser una garra, también parece una uña, algo así, como irrumpe, ¿no es cierto?, con la superficie, en este caso sería de la piel, y esa ruptura hace que entren agentes. Escuchen, en nuestras
propia piel tenemos gérmenes. ¿Ustedes están recién bañados? Sí, tienen gérmenes, ¿sí? Yo también. Todos tenemos. Entonces, esos agentes están conviviendo con nosotros, pero una zona de irrupción de esta barrera natural, que sería el epitelio, va a permitir la entrada de bacterias y podría resolverse fácilmente, pero si son algo más agresivos o uno está con cierta disminución de su respuesta inmunológica, no digo ya inmunosuprimido, simplemente una disminución ligera de su respuesta adecuada, va a desencadenar todo ese fenómeno que habíamos mencionado del proceso inflamatorio. Y miren cómo ahí hay una vasodilatación, salida de neutrófilos, esta es la diapédesis que habíamos mencionado, y la salida de líquido, etcétera, ¿no? Y también se van a activar los neutrófilos y los monocitos que han salido ya, se llaman histiocitos o macrófagos, que están generando la fagocitosis. Muy bien, simplemente una imagen más como para que ustedes puedan observar. Ahí hemos visto inflamaciones agudas, ¿verdad? Si nosotros analizamos ahora inflamación crónica, simplemente es algo que se ha perpetuado, donde la respuesta inmune no ha sido adecuada. Quizás en algunos casos se requiera un apoyo antibiótico, pero si no lo ha tenido, o si el cuadro está permanente, antibiótico en un caso infeccioso, pero digo, la gota aguda da inflamación aguda. El dedo, que se denomina podagra, el dedo hallux, el dedo gordo del pie, se pone rojo edematoso en la articulación. Pero la gota crónica daba tofo. Bueno, y eso no es infeccioso, pero el proceso se hace crónico. Bueno, cuando permanece. Entonces, cuando la duración es prolongada, semanas a meses o años, en que esa inflamación no retrocede, hay periodos de activación, pero a su vez hay un proceso de intento de cicatrización. Por lo tanto, se prolonga y si hay un intento de cicatrización, tienen que llegar los fibroblastos. Y estos fibroblastos van a tener ya una activación para la síntesis de colágeno, ¿no? Y el colágeno es lo que da la cicatriz finalmente. Entonces, recuerden, en una inflamación crónica persiste el cuadro agudo, reiterativo, persistente, no quizás ya con el cuadro tan activo, sino más apagado, entre comillas, y ya empiezan a llegar, ya no tanto neutrófilo, sino van a haber más linfocitos, los macrófagos van a persistir y van a aumentar, y va a haber angiogénesis y fibrosis. Bueno, acá vamos a ver una imagen como para ir redondeando. Si uno tiene una artritis del tobillo, podría parecerse un esguince del tobillo. Pero esta artritis puede ser una artritis aguda de gota, puede ser una artritis infecciosa que ha llegado el agente por vía sistémica a la articulación. Hay casos así. O una lesión de la piel que permitió que los agentes bacterianos ingresen a la zona y den semejante inflamación. Pero esto mismo puede ser que estuvo haciendo un deporte y pisó mal, o alguien en la calle pisó mal, etcétera, y tuvo un esguince. O sea, la zona articular se salió del lugar, entre comillas. Ese tironeamiento de los tendones, ruptura de vaso, etcétera, va a tornar un tono violáceo también, porque algo de hemorragia va a haber, pero la salida de líquidos y todos los factores inflamatorios y el dolor van a generar ese cuadro de tetra de Celso. Bien, y en este caso artritis, ya sea bacteriana o de otro tipo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un concepto que debemos conocer, que se denomina tejido de granulación. El tejido de granulación, por favor, les hago una sola pregunta yo para darme cuenta. Ustedes en este momento en la pantalla, ¿solo ven lo que estoy compartiendo o ven vuestras imágenes? Solo lo que estás compartiendo, profe. Ustedes Lo no que se usted ven, está ¿verdad? compartiendo
Y a usted, Sí, digamos. todo, Ustedes. profe, se lo ve a usted y a los compañeros. ¿Pero les está cubriendo un poco o eso es algo que Muy necesito saber? poco, casi nada. Se ve toda la imagen, digamos. Las Ah, imágenes se bien. ven. Las imágenes de nosotros, digamos, está más al margen. Bien, listo. Perfecto entonces, ¿eh? Porque Y acá acá con... está medio grande en mi pantalla, pero bueno, ya está, ya lo entendí, así que me quedo tranquilo. Yo digo porque algunas veces me van mirando el rostro, cómo me expreso y todo eso. Bueno, vamos a ver entonces el tejido de granulación. Fíjense que ese término es un término macroscópico. Tiene una definición macro-microscópica. Granulación, es más, van a ver que los cirujanos usan mucho este término y dicen, la herida está granulando. Dicen, ¿qué está granulando? Y bueno, es justamente esto, una herida que tiene un fondo limpio, herida finalmente, pero no está sobreinfectada, no tiene fibrina, no tiene un color verdoso con una supuración sobreagregada, no tiene tejidos grises negros para decir que está necrótico. Esta es una herida limpia y está granulando. Mira, desde los bordes, cómo se está repitelizando. Inclusive hay una especie de isla que va a generar una repitelización y desde los bordes va tratando de curar. Porque esta herida debe estar siendo limpiada, debe estar siendo desinfectada, debe estar generalmente aireada, no húmeda, etcétera, que va a permitir, ¿no es cierto?, su granulación. Entonces, volvamos al tema, ¿qué es granulación? Es que tiene un aspecto granular en la superficie debido a esto. Esta es la explicación. Cada uno de esos especies de granos, entre comillas, es un vaso capilar de neoformación. Entonces, todo esto hace como un grano, esto otro, este de acá otro grano, y así. Y todos estos vasos de neoformación permiten lo que es la granulación. Quiere decir que en un fenómeno de reparación de las heridas, de las inflamaciones, de las lesiones, en ese proceso va a haber este dato importante. Ahora describo la micro del tejido de granulación. Neoformación vascular, que se está viendo, neoformación vascular. Células inflamatorias que ahí se van viendo, esos puntitos, ¿no? Si el fenómeno es agudo, obviamente estamos hablando de que hay sobre todo neutrófilos, macrófagos, puede haber alguna célula gigante tratando de fagocitar algún elemento extraño que quedó. Y el dato siguiente es este que ven acá abajo, por favor. Proliferación fibroblástica con tendencia a la formación de colágeno y cicatrización. Entonces, en ese tejido de granulación, desde abajo también están empujando, están generando una especie de reparación de ese tejido que está, en este caso, ulcerado, que esto era un cráter, digamos, esto de acá. Entonces se generó muchos vasos sanguíneos para nutrir esa zona, para nutrir el epitelio adyacente para que se repitelice eso, pero abajo, en el lecho de todo esto, va a haber depósito de colágeno. ¿Y gracias a quién? A la proliferación fibroblástica. Bueno, entonces ahí tiene la definición. Resumen, tejido de granulación tiene neoformación vascular, llegada de neutrófilos y otras células inflamatorias y proliferación fibroblástica. Ahora vamos a pasar al concepto de úlcera y de erosión. Fíjense acá, ustedes pueden hacer lo mismo que yo. Usen mucho Google Imágenes. Sí, están los libros, pero Google Imágenes también les va a dar buenos resultados. Yo ahí puse úlcera. Y aunque no lo crean, me salió erosiones también. Entonces, obviamente uno requiere indagar, no querérsela todas las imágenes, porque salen algunas veces con errores. No es perfecto todavía el sistema de búsqueda del Google. No obstante, combina imágenes, les muestro. Acá, por ejemplo, esto es una úlcera y esto debe ser una erosión en el duodeno. La úlcera quiere decir que es algo que es más profundo. Esto es una úlcera.
en el pie, ¿no? Ahí, o en la zona próxima a la zona articular, el tobillo. Acá tenés unas úlceras terribles, ¿no? Úlcera de Buruli, dices, por una micobacteriosis esta. En Sudamérica se ha descrito, no sé, en zonas más tropicales, pero es más del África. Fíjense acá, esa tiene que ser una úlcera y esta tiene que ser una úlcera y esta también, pero esas deben ser erosiones. Y ustedes deben decir, ¿por qué está diferenciando el profe? Ya les digo por qué. Y acá hay una úlcera gástrica, tremendo pozo, ¿no? Y acá, yo úlcera, no, yo veo erosiones. Una escara. Todavía no está. Por más que ahí decía úlcera por decúbito, yo digo, la úlcera será como máximo ese punto. Pero escara ya tiene una costra, querido. Entonces, también reconocer que hay puntos en que pueden estar no tan perfectas. O quizás en este artículo decía úlcera por decúbito, porque esta es la parte digamos, del sacrocoxis, ¿no? Y esta sería la parte de la nalga de esta persona. Y decía úlcera por decúbito, pero yo a la úlcera por decúbito, escriban úlcera por decúbito y le van a salir semejantes pozos, querido, así como esto. Eso es una úlcera. Y cuando se llama por decúbito es porque el paciente ha estado inmovilizado, recostado seguramente en su lecho, postoperatorio, etcétera, o está inmovilizado por algún tipo de parálisis o algo, y la compresión del propio cuerpo contra la cama hace que no haya una buena irrigación. Entonces se empieza a necrosar y se empieza a escarar. Forma una fibrina, forma un exudado y tejido necrótico y se forma como una costra. Eso sería escara. En este caso, personalmente lo veo como una erosión y quizá está empezando a formar una ulcerita en el centro. Bien, entonces ya me han escuchado úlceras y erosiones, ¿no? Ahí hay úlcera y acá una úlcera. Paso a definirlo. Depende. Si estamos hablando de piel, mírenme ahora a mí, no a la imagen. Miren, erosión es esto. Me acabo de hacer una erosión, miren, ahí, tac. Queda una imagen más o menos blanca. Si hago un poco más, se pone rojo porque irrité un poco al tejido. Y uno dice, ¿qué salió? Y no lo veo, pero han caído seguramente células de la superficie, queratina salió. Si rasco un poco más, seguramente va a salir células del epitelio escamoso, del estrato de Malpighi, etc. Pero no sangró, no sangró. Entonces, si no sangró, esa es una erosión simplemente, porque está hablando de que no ha atravesado la membrana basal. Bien, entonces, erosión en la piel es una pérdida de células superficiales en la piel, solo intraepidérmicas. Eso es una erosión. Y no ha ido más allá de la membrana basal. Por lo tanto, no deja cicatriz. Eso se repiteliza tranquilamente. Ahora, ¿cómo sería una úlcera en la piel? Una úlcera es cuando ya se excavó más. Y acá la tienen, a la muestra, en esta piel, en esta mano. Eso no me van a decir que es erosión. Semejantes úlceras. Y en la piel esas úlceras, por lo tanto, están implicando que esa pérdida de sustancia, y ahí vamos a escuchar el término. Úlcera sería pérdida de sustancia que va en la piel más allá de la membrana basal. Y hay un dato importantísimo. Genera tejido de granulación. Genera tejido de granulación. Porque eso se tiene que reparar. Perfecto. Ahora, ¿qué diferencia hay entre erosión y úlcera de estómago o en el tubo digestivo? La diferencia es que en el tubo digestivo pasa a otro nivel. No es la membrana basal el límite entre erosión y úlcera. A nivel del tubo digestivo, la diferencia va a ser la muscular de la mucosa. Y la muscular de la mucosa es el sector que divide la mucosa con la submucosa. Por lo tanto,
una erosión en el estómago puede dar sangrado, porque ha atravesado la membrana basal, ha roto seguramente parte de glándulas de la superficie y el corion también, que tiene vascularización, pero no ha ido más allá de la muscular de la mucosa. O sea que es superficial. Por lo tanto, estas de acá son erosiones seguramente, porque no se ven pozos, son superficiales. Y las úlceras son más profundas, como ven acá, y como esta está impresionante, ¿no? Esta úlcera, por acción del ácido, puede seguir, digamos, deteriorando y al tejido, necrosarlo profundamente, que hasta se puede perforar. Y ahí tenemos un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, porque el contenido gástrico va a pasar seguramente a la cavidad abdominal. Entonces va a tener una peritonitis química. Y si comió hace poco, una peritonitis bacteriana, porque también uno ingiere elementos o los alimentos con algunas bacterias. Bien, entonces, resumen, erosión en piel, superficial y no atraviesa la membrana basal. Úlcera en piel, profunda, atraviesa la membrana basal y genera tejido de granulación, que es la imagen anterior. Esto es úlcera de piel, ahí está, úlcera o úlcera. La erosión, esto, rascarme, rasparse un poco con algún elemento. En cambio, úlcera va más allá de la membrana basal. Bien, la diferencia con el tubo digestivo es que erosión es superficial, solo toma la mucosa. Y úlcera es profunda, atraviesa la muscular de la mucosa, va a llegar a la submucosa y además de eso, si progresa puede hasta perforar. Muy bien, esas son las diferencias entre úlcera y erosión. Vamos a definir absceso. Profe, ¿puedes ¿Sí? repetir en el tubo digestivo cómo sería? Claro. Por favor. Recordemos entonces, en la piel el límite es la membrana basal, que divide a la epidermis de la dermis. Si es intraepidérmico, erosión. Si atraviesa la membrana basal, es úlcera. Perfecto, eso en piel. Ahora, en tubo digestivo, la erosión sí atraviesa la membrana basal. Atraviesa, pero solamente compromete la mucosa. Si ustedes repasan histología, van a ver la mucosa. Tiene epitelio glandular, corion o lámina propia y muscular de la mucosa. Hasta ahí es erosión. Y una úlcera es más profunda, porque ha ido y ha atravesado la muscular de la mucosa. Por lo tanto, ha llegado a la submucosa. En ese caso hablamos de úlcera. ¿Quedó bien definido? ¿Se entendió? Sí, doctor, una pregunta. ¿Pero en tubo digestivo la erosión puede haber sangrado? ¿Por qué sería que sí, querido? ¿Por qué? Porque atravesó la membrana basal. Claro. Es más, gracias a tu pregunta te voy a contar algo. Hay en el cuadro de shock, cuando hemos hablado algo de shock, como no llegan los nutrientes y oxígeno adecuados a la mucosa, empieza a erosionarse y por el ácido, ¿no? No hay suficiente llegada de nutrientes y oxígeno por vía sanguínea porque está en shock el paciente y el ácido empieza a erosionar. Pero como atravesó la membrana basal, no atravesó la muscular de la mucosa. Solo atravesó la membrana basal, está en superficie, ¿no? Pero como ya la atravesó, está en contacto con el corio y empieza a sangrar. Y como hace un montón de ulceritas, entre comillas, no son úlceras, sino erosiones, como hace eso, el paciente se puede morir sangrado, de un sangrado masivo. Por eso ustedes van a ver que cuando hay un paciente que está internado, le hacen lo que le llaman protección gástrica. Le dan ranitidina, antiácido. Y dice, pero ¿por qué le están dando si no tiene? Están haciendo un factor de protección porque puede tener en el cuadro prequirúrgico o postquirúrgico un shock y en ese caso riesgo de muerte por hemorragias, pero por las erosiones, mal llamadas úlceras del shock. Perfecto. Muy bien.
Seguimos entonces. Ahora vamos a ver otro tema, ¿no? Vamos a pasar a absceso. El absceso, como se ve acá, sería una cavidad neoformada. Acá vemos un absceso en hígado. Acá vemos un absceso de la piel, ¿no? ¿Quién no habrá tenido esto? Que se ve una cúpula blanco-amarillenta o verdosa, y si llegas a, en un acné o en una foliculitis, romper esto, va a drenar pus. Acá fíjense que en un acto quirúrgico algunas veces se tiene que hasta drenar, con un bisturí drenar. Acá se ve la colección de pus en una cavidad neoformada. Miren, hay un absceso gingival, o sea, en las encías. Bien, entonces, absceso, ¿qué sería? Definición, una cavidad neoformada que contiene pus. Pasamos a pus. ¿Qué es pus? El pus es el contenido de abundantes neutrófilos, piocitos, o sea, neutrófilos que han tenido la muerte celular, bacterias y restos de tejidos necróticos del parénquima. Fíjense en esta imagen. Si fuera hepático, acá vamos a ver restos celulares de hepatocitos, pero todos detritus. Y si ustedes se acuerdan, el pus, porque este absceso sería una cavidad neoformada que contiene pus, si se acuerdan, el pus era un tipo de necrosis, y era un tipo de necrosis llamada necrosis supurativa, o necrosis de licuefacción en ese caso. La necrosis supurativa o pus es de licuefacción o colicuativa porque se hacía líquido, y el pus es eso. No suena bien, pero licuefacción viene de licuado. Entonces sería como un licuado de bacterias, neutrófilos, piocitos, que son los neutrófilos que han tenido la muerte celular o apoptosis, restos del tejido que alberga esa lesión, esa cavidad neoformada, y además las bacterias. Perfecto. Muy bien, ese sería un absceso entonces. Y quiero contarles que acá están viendo abscesos de piel, pero hay abscesos en órganos internos, absceso hepático, absceso pulmonar. Después de una neumonía uno puede tener una complicación donde las bacterias empiezan a necrosar el tejido y se empieza a generar una cavidad neoformada, un absceso de pulmón. Pueden haber abscesos en el riñón por una pielonefritis aguda. Alguien tiene una infección urinaria y los gérmenes empiezan a ganar, entre comillas, esta batalla y empiezan a cavitar. Los neutrófilos empiezan a lesionar ahí, empiezan a morir y se convierte en una cavidad que no había. Por eso se llama cavidad neoformada. ¿De qué estaría constituida su pared? Otra vez, tejido de granulación. Tejido de granulación. Así como la úlcera, el absceso tiene tejido de granulación. Y ahora vamos a ver el empiema. El empiema sería otro proceso, ¿no es cierto?, de colección de pus. Este ejemplo que está graficado acá está muy bueno, porque muestra una cavidad pleural normal. Y en este caso, una cavidad pleural con contenido purulento, en un esquema, ¿no? Acá hice también una impresión de pantalla, en una googleada, como decimos, y se ve un espacio aéreo, pero acá se ve algo que debe ser un líquido, y en este caso, después de que se punza y se drena, fue pus. Entonces, se puede punzar y evacuar ese empiema. Por lo tanto, vamos a definir empiema. Empiema sería la colección de pus, pero en una cavidad preformada. Para que se den cuenta de lo que estoy hablando, vuelvo al anterior y decimos que absceso es una colección de pus en una cavidad neoformada, porque no existía previamente acá. Neoformada. Absceso, neoformada. Empiema, preformada. Y claro que sí. Si la cavidad pleural es una cavidad que existe, solo que es virtual, está junta, ¿verdad? Tiene algo de líquido, pero eso ya existe. Entonces se colecciona el pus y se denomina empiema. Otra colección de pus puede ser en el peritoneo. Se puede llamar empiema peritoneal. Otro puede ser la luz de la vesícula.
de la vesícula biliar, empiema vesicular. Entonces puede haber un empiema pericárdico, que son cavidades todas preformadas. Me gusta esta imagen de acá, fíjense, por más que esté pequeña, y fíjense por favor, porque la voy a explicar, cómo a partir de un absceso podría drenarse, ¿no es cierto?, por un túnel pequeño y generarse un acúmulo de pus en la cavidad pleural. O sea, sería un absceso complicado con empiema. Perfecto. Vamos a pasar a otra definición. Fístula. Fístula sería un trayecto que comunica a dos órganos o que tienen luz, me falta ese término, que comunica dos órganos con luz o comunica un órgano con luz con el exterior. Veamos eso, es todo un proceso inflamatorio. Quiero destacar algo también. ¿Saben qué tiene? Tejido de granulación. De nuevo, porque ese tejido de granulación es un intento de reparación con la llegada de nuevos vasos y la proliferación de fibroblastos, que ya lo hablamos. Fíjense, por favor, para la primera definición, dos órganos con luz. Acá, ¿qué estamos viendo? Mira esta anatomía, mira. Acá tenemos la vejiga, aquí está la parte de la uretra, y aquí estaría el recto. Perdón, aquí está la vagina. Vejiga, vagina. Acá está el recto. Ano, recto. Muy bien, veamos. ¿Qué se está comunicando? Aquí está el cuello del útero, este es el útero. Se está comunicando la vagina con la vejiga. Fístula vésico-vaginal. O sea que comunicó la vesícula con la vagina. ¿Se imaginan los trastornos que va a tener, no? Ya les cuento. Ahora veamos otra. A esta la vamos a imaginar, no está graficada. Fíjense, qué íntima relación que tiene la vagina con el recto. ¿Qué pasa si acá una de estas lesiones empieza a erosionar, ulcera primero y se empieza a cavitar, y llega a la otra luz? Está cerca. Entonces vamos a tener una fístula recto-vaginal. Recto-vaginal, excelente. Bueno, ahí lo van definiendo. Fíjense lo que puede pasar. Esta señorita va a tener, en este caso, infecciones urinarias, seguro, porque la vagina tiene algunos gérmenes, más si hay relaciones sexuales, etcétera, movilización de gérmenes de la piel al interior, y va a haber infecciones urinarias recurrentes. Pero hay otra cosa, cuando empiece a acumular orina, se le va a salir y va a estar mojada todo el tiempo, que se esté formando un poco de acúmulo de orina, porque va a salir por este trayecto. Entonces no se da cuenta, pero va orinando cuando desea orinar, pero a su vez le va saliendo por la vagina orina. Este caso es más triste, ¿no? Porque, fíjense, va a tener unas infecciones vaginales, vulvovaginitis, etcétera, porque está saliendo materia fecal por el conducto de la vagina, si hubiera una fístula recto-vaginal. Saben que nosotros ahí en la cátedra tenemos una macro de esto, que algún día se lo vamos a mostrar, tiene una fístula recto-vaginal. Un acto quirúrgico tremendo, porque esa señora está viva, pero le han sacado parte del recto y le han sacado la vagina y el útero, etc. ¿Y por qué fue esa razón? Por un cáncer. El cáncer empezó en recto y invadió hacia la vagina, y cuando lo perforó, había pasaje de materia fecal, tal cual. Bien, entonces en ese caso hay comunicación de dos órganos que tienen luz. En este caso, sería un órgano que tiene luz, que sería el recto también, pero que sale hacia el exterior. Fíjense por acá. Sale por ahí, y sale por ahí hacia la piel. Se llaman fístulas rectales, pero que van hacia la piel. Perfecto. Entonces ahí también se llaman fístulas perianales, porque cuando uno ve, digamos, la anatomía, ve como uno dice, esto es una úlcera, pero no, por ahí va drenando materia fecal. Entonces, ese es el trayecto de algo de materia fecal que entró por ahí y va viajando.
¿Saben cómo es el tratamiento de eso? Tienen que extirpar ese trayecto, tienen que sacarle todo eso, porque no cura, tiende a cronificarse por el trayecto fistuloso, que también tiene tejido de granulación. Muy bien, vamos a controlar un poco el tema horario para no pasarnos, y tenemos todavía 20 minutos, ¿verdad? Bueno, vamos bien. Vamos a pasar a micosis. Y bueno, antes de pasar a esto quería hacer, digamos, un intervalo así de preguntas, no sé, pueden hacer preguntas, algún comentario. Doctor, la fístula, por ejemplo, no necesariamente sea un cáncer, si puede ser de origen genético, nacimiento, y uno se da cuenta cuando ya es niño y, no sé, un Muy añito o bien, algo así, como... entiendo tu pregunta. Nosotros estamos hablando ahora de procesos obviamente inflamatorios, entonces estas fístulas que estamos hablando son fístulas de origen inflamatorio, infeccioso, predisposición puede haber, pero acá hay agentes, porque escúchame, en este ejemplo, el cáncer perforó y los agentes bacterianos hacen que siga permaneciendo esa comunicación. Entonces ahí tenemos un ejemplo de neoplasia que produce fístula. Acá podría ser un cáncer también. En este ejemplo, no es cáncer, simplemente hay una especie de predisposición de las personas que tienden a generar estas fístulas perianales. Por alguna razón se abren estos caminos y empiezan a atravesar gérmenes que van tunelizando cada vez más, que junto con la materia fecal se complica más y tiende a salir. Bien, entonces en este caso sería así. Otro ejemplo de fístulas son las que vos has mencionado, unas fístulas de origen congénito, por ejemplo. Entonces, si se acuerdan ustedes, lo han visto seguramente en embrio, habría una comunicación del esófago con tráquea. Uno dice, ¿cómo el esófago con tráquea? El esófago se puede comunicar con tráquea de manera congénita y se llama fístula esófago traqueal. Y obviamente piensen esto, si el bebé toma la teta, se ahoga, porque está pasando, si es con una fístula superior, está pasando desde el esófago hacia la tráquea. Y como él tragó, está pasando la leche hacia la tráquea y se ahoga. Entonces sería una fístula esófago traqueal superior. Pero si la fístula fuera inferior, porque el esófago está cortado arriba y abajo el esófago está comunicado con la tráquea, ahí se va a llenar de aire, porque va a respirar y va a pasar aire al estómago. Bueno, eso lo veremos posteriormente, pero está bien tu pregunta para ver que hay una diversidad de fístulas. Sería la comunicación de dos órganos o de un órgano con el exterior. Pero en este caso estamos hablando de procesos inflamatorios y este caso que mencioné del cáncer es uno más que puede generar fístulas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. la tetrada de Celsus, donde Virchow agrega el quinto signo, la pérdida de Impotencia función. y pérdida de función. Sí, en el libro dice que es un mecanismo reflejo inhibidor Y bueno, que va a ser... estimula el uso neuromuscular de CUNE, algo así. A ver, repetime por favor. En el libro sale que la pérdida de función es debido a un mecanismo reflejo inhibidor que va a Sí, estimular el uso neuromuscular de CUNE. claro, muy interesante el mecanismo fisiopatogénico ahí, gracias por mencionarlo, porque está implicando que hay como una especie de parálisis, además de la impotencia por el mismo edema, porque está turgente la zona y hay dolor. Bueno, vas a mover fácilmente una zona que está toda inflamada. Además está el mecanismo que vos acabas de mencionar y se te agradece para que lo sumemos.
que a nivel de la unión neuromuscular hay un factor inhibidor para que no haya una respuesta contráctil del músculo. Entonces hay una especie de, entre comillas, parálisis, con disminución de esa funcionalidad motriz sobre todo. Bueno, gracias. Buenísimo. Gracias, profe. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora sí entonces a micosis cutáneas, ¿no? Micosis está hablando de hongos. Por lo tanto, vamos a tener distintas clasificaciones. Fíjense, puede ser superficial o profunda. Superficial porque está en uñas, piel, pelos, pero también hay profundas en órganos internos. Y vamos a ver que hay hongos saprofíticos que pueden dar alteraciones en el color de la piel, simplemente. No es que estás enfermo, ni te estás muriendo de una micosis, una pitiriasis versicolor, etc. Candidiasis podemos tener con infecciones de la piel o de las mucosas. No es infrecuente la candidiasis vaginal en la mujer, inclusive cíclica, en el periodo menstrual, tiene un periodo donde hasta se lo puede considerar saprofítico, como hemos visto arriba dice saprofítico, pero acá dice candidiasis, ¿no? Cuando hay cándidas en un Papa Nicolau, Candida albicans, simplemente es un hallazgo, se lo puede encontrar en situaciones normales. ¿Cuál es el problema? Cuando hay una sobrecarga, una sobreexpresión, también pueden haber, y obviamente la zona normal de existencia de la Candida albicans es la parte del tubo digestivo, el intestino. En el intestino tenemos cándidas, en mínima cantidad porque hay un equilibrio, hay un ecosistema de equilibrio. Y en la boca también puede haber. Entonces, ¿cuándo se denomina candidiasis? Cuando ya empieza a haber una sobreproducción de estos agentes y puede dar en la boca, por ejemplo, un cuadro que se llama Muget. En la zona genital puede dar una vulvovaginitis. Si el varón tuvo una relación con esta chica y era una parte del ciclo solamente, pero le ha producido una erosión, podría tener una balanopostitis, que es un cuadro inflamatorio por cándida, que produce una especie de sustancia cremosa en la superficie de color blanco, y en la mujer también. Bueno, y después las dermatofisias o tiñas que afectan la epidermis o uñas y pelo. Ahí tienen entonces una clasificación de las terminologías. Vamos a ver algunas de ellas, ¿sí? Entonces, micosis superficiales afectan piel y anexos, son mucosas. Mucosa superficial, ¿no? De la boca. Puede haber micosis también esofágicas, por cándida también, candidiasis esofágica. En general, cuando baja un poco el tema de la, entre comillas, defensa, la inmunidad, ¿no? Y habíamos mencionado que pueden producir dermatofitosis o tiñas, candidiasis, oleburosis, pitiriasis versicolor, tiña negra, piedras. Vamos a ver algunas. Pitiriasis versicolor. Fíjense acá, no genera tanta, o sea, no genera inflamación prácticamente, pero da un cambio del color de la piel, ¿no? Uno dice acá, ¿él tomó sol o estas son blancas, zonas blancas de falta de pigmento? ¿Cómo es el tema, no? Bueno, entonces, como dice versicolor, pueden ser hipopigmentadas e hiperpigmentadas. Pitiriasis versicolor, ¿eh? Puede haber una descamación fina si se pasa con una espátula y toma en general la mitad superior del tronco. Vamos a ver acá, ¿sí? Perdão, volvendo à candidíase, a Sí. cândida, se há desequilíbrio desta cândida intestino, ¿qué puede pasar, profe? Muy bien, eso justamente, Por favor. la chica que tiene una alteración, pensemos en una mujer, en una Ajá. alteración de la inmunidad, la cándida que está en el intestino fácilmente va a colonizar la zona de la vagina, entonces ahí va a dar una candidiasis vaginal. Pero no hay una manifestación más grave, excepto hablemos de una inmunodeficiencia, por ejemplo, en el HIV, donde la candidiasis va a proliferar y puede dar una rectitis.
una rectitis, va a dar esofagitis, la boca va a quedar toda blanca con unas láminas blancas de aspecto casi velloso que se llama Muget. Sí, sí. Ajá. Rectitis. ¿Y usted sabe decirme si hay alguna relación de esta candidíasis en el intestino ya con un problema que se llama histaminosis? Hay personas que tienen ese problema de mucha liberación de histamina y yo estaba viendo algunos estudios que dicen que tiene a ver con esta candidíasis en el intestino. ¿Usted me sabría decir algo sobre eso? ¿De alguna relación? Muy interesante el tema. Obviamente nosotros no necesariamente conocemos todas esas patologías, pero me acaba de decir histaminosis, ¿así me dijiste? Sí, histaminosis, sí. Bueno, cuando se genera, digamos, ese tipo de conocimientos y que uno no necesariamente lo encuentra, o sea, en su escala de conocimiento, ahí merece una googleada, ¿no es cierto? Así que, es más, yo tengo acá mi celular y como estamos en épocas tecnológicas, lo vamos a googlear en un segundo, porque Sí, no por está mal, favor. no está mal, Ajá, está por bien. favor, profe. La extensión de nuestro cerebro, queridos, y esto lo dicen en distintas universidades del mundo, la extensión de nuestro cerebro es el celular ahora, o bueno, la misma PC. Entonces, Ajá. histaminosis, vamos a googlearla un segundo, y porque esta patología no la conozco, y dice Ajá. diferentes síntomas, desde dolor de cabeza, dolor muscular, y bueno, se está hablando de que obviamente tiene un exceso de histamina. ¿Cuál será la razón? Vamos Sí. a tratar de googlearlo un Bueno, segundo. Y claro. dice que también un importante mediador a nivel sistema inmunológico, que es lo que estamos viendo ahora. Ajá. Y vamos a ver si hay algún otro cuadro. Mira lo que dice en la histaminosis crónica. Dice, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, intolerancia a esfuerzos, trastorno en la memoria, alteración en manejo de líquidos, trastorno de regulación de temperatura, vértigos, alteraciones digestivas que van entre estreñimiento y diarreas, distensión abdominal, mal aliento, imposibilidad de perder peso, y justamente no menciona necesariamente esa, pero si uno lo busca, seguramente vamos a encontrarlo. Sí, profe. Así que bueno, será un dato más, pero fíjate vos que habla de diarreas y estreñimiento. Entonces, ahí dice síndrome del Por ejemplo, intestino irritable, etcétera, claro. que seguramente Por pueden ejemplo, haber relación, ¿eh? Muy bien, entonces ahí perdón, tenemos un dato más. Tenemos un dato más que vamos a tenerlo en cuenta. Y bueno, sí, gracias porque, por aportarlo, ¿eh? por ejemplo, en España ya se busca la causa de este problema que estaría relacionado con esta candidíasis intestino, que sería una Muy de las bien, muy causas de la bien. histaminosis. Muy bien, interesante entonces conocer ahora, desde ahora, histaminosis, y te agradezco por la participación. Gracias, Muy profe. bien, vamos a seguir entonces viendo este tema de la pitiriasis versicolor. Vamos a ver, se rasca con la uña la persona y se queda todas unas escamas, ¿no? Signo de la uñada inclusive se denomina. Simplemente pueden verse por esos raspados y verlo en una tinción simple con un extendido directo sobre el vidrio a estos elementos que se denominan levaduras, ¿no? Y tienen otros elementos más pequeños que se denominan hifas, estas que tienen esta especie de conexión, y algunas espórulas. Lo que había mencionado, el Muget, se puede dar en inmunosuprimidos, en enfermos que tienen tratamientos con corticoides, en alguna enfermedad autoinmune, etcétera. Y fíjense todas las placas blancas. Y esto es cándida. Y escuchen, por favor, cualquiera de nosotros tiene cándidas en la boca, pero no en este nivel. Deben ser eventuales en una persona que está adecuadamente, digamos, en su sistema inmune. Fíjense entonces cómo aparecen estas placas y es característico verlo en algunos casos de inmunosupresión, como pueden mencionar ahí, ¿no? Inmunosuprimidos, sobre todo, en el HIV se ve corticoterapia, etcétera, ¿no? Bueno, y esas placas pueden, al rasparse, generar dolor, o pueden sangrar inclusive. ¿Cómo se denominaba? Muget en la boca,
lengua, etc. El intertrigo es en los pliegues, zonas húmedas que no están bien higienizadas. Una persona con obesidad que tiene muchos pliegues puede tener mayor tendencia al desarrollo de esta candidiasis. Son cándidas simplemente, fíjense cómo aparecen en los pliegues. También algún factor, obviamente, de inmunosupresión, falta de alimentación adecuada, falta de descanso, etc. Y acá tenemos lo que habíamos mencionado de una rectitis o candidiasis anogenital en esta zona. Y en esta imagen que ven acá, vulvovaginitis, ese aspecto cremoso. Ven que parece una crema blanca, que alguna vez podrían sorprenderse en el acto sexual que fluya ese material blanco, ¿no? Que no estamos hablando de la eyaculación, sino de una especie de pasta de color blanco y de aspecto cremoso. Leucorrea cremosa se llama. Leuco es blanco, rea sería como flujo de un material blanquecino de aspecto cremoso, con algunos grumos. Eso también se puede ver en pacientes que toman antibióticos o parte del ciclo menstrual en el embarazo, y también falta de uso de ropa muy oclusiva, dice. Ahí ustedes se imaginan de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Ese tipo de ropa que impide de alguna forma, durante todo un día, ¿se entiende?, una ventilación adecuada de la zona, y esa humedad va a permitir que sea una zona fácil para la proliferación de estos agentes. Y ahí tienen, la mayoría de las veces en el varón es después del contacto sexual, con la chica que tiene ese cuadro. En el varón no es común que se manifieste solo de la nada esto. En general es tras contacto sexual, y fíjense cómo hay distintos niveles, ¿no?, de afección, pero en general son desde pastas muy cremosas, otras láminas más claritas. Onicomicosis y paroniquias, tienen ahí, onicomicosis es del pliegue periungueal, Puede haber hasta sobreinfección bacteriana con pus y hongos. Y paroniquia suele afectar la uña desde el borde lateral o proximal, acá viene parte lateral, y puede despegarse hasta perder la uña. Onicomicosis, onico está hablando de justamente la parte de las uñas. Micosis está hablando de la afección de los hongos. Bien, vamos a ver algo de tiñas. Son micosis superficiales generados por estos dermatofitos, y tenemos algunos que se denominan Microsporum, Trichophytum, Epidermophytum. Esto es más para microbiología, pero simplemente les quiero mostrar algunas lesiones. Tiña de la cabeza, que va a generar una pérdida del pelo en esas zonas. Y estas zonas sí pertenecen más a patología, porque estas micosis profundas pueden dar confusión con neoplasias. Entonces lo tenemos que conocer acá. Son menos frecuentes que esas micosis superficiales, tienen un pronóstico reservado, porque depende del diagnóstico, en el momento del diagnóstico y la respuesta a los tratamientos antimicóticos, que no responden muy bien, poco o nada contagiosas, sino que uno se la adquiere en general del medio ambiente, con alguna predisposición, en general, otra vez hablando de inmunosupresiones. Pueden ser de subcutáneas a sistémicas en órganos internos, pueden ser pseudotumorales, gomosas, se ven como estructuras blancas, esporotricosis, las pseudotumorales que dan aspecto de masas tumorales, como dice, pseudo falso, ¿no? Y ahí tienen las actinomicosis, micetomas y otros. Y sistémicas, como criptococosis, coccidioidomicosis e histoplasmosis, que tenemos acá en La Rioja, o acá en Sudamérica. Queloideas, o sea que van a dar aspecto de cicatrices grandes, verrugosas, que van a dar alteraciones como si fueran verrugas.
Y poliposas pueden ser a nivel, por ejemplo, de la mucosa nasal con aspecto de lesiones que son excrescentes y parecen pólipos. Vamos a hablar del micetoma. Quiero aclarar algo que está muy bien aclarado. Saben que micetoma lo dan como una micosis, pero fíjense acá abajo, por favor. Hongos y bacterias. Cuando hablamos de micetoma, puede ser por bacterias, y las bacterias se llaman actinomicetales. Por lo tanto, cuando se hable de actinomicosis, porque por más que se diga micosis, no son hongos, son bacterias. Entonces, han sido confundidas porque son filamentosas y largas, pero son bacterias, ¿sí? Entonces, el micetoma puede ser por hongos, o sea, por micosis, y por bacterias. Cuando es por bacterias se denomina actinomicosis. Y estas estructuras que se ven a la macroscopía como puntos amarillos, condensaciones amarillas, estos son neutrófilos, son denominados granos de azufre y son eliminados por fístulas en general. Miren ahí. Ahí tenemos el grano de azufre por el color amarillo. ¿Y qué es lo que tiene acá? Tiene el acúmulo de esta estructura, que son las colonias y colonias de actinomices, que son bacterias, vuelvo a repetir, rodeada de supuración, porque ahí están los neutrófilos y los piocitos que han muerto. Entonces ahí tienes todo ese material que va drenando. Puede ser de ese aspecto y están fistulizando. ¿Desde dónde podría haber salido esto? Si fuera el cuello en este caso, desde la zona interdentaria, porque los actinomices pueden estar como saprófitos en la boca. Entonces, cuando hay algún desequilibrio o un mal estado dentario, además sumado al desorden inmune, puede empezar a tender a socavar desde la encía, desde el surco interdentario, y drenar por el cuello. Entonces, en ese caso se denomina actinomicosis cérvico-facial, porque además hay torácica, si es que ha venido a nivel de bronquios, seguramente con una broncoaspiración desde la boca, y ha podido fistulizar hacia el tórax. Hemos tenido una paciente que llegó impresionantemente con unas lesiones en la piel, fistulizantes, y tenía actinomicosis. Esto lo encontramos en la microscopía. Y estaba en la zona de la glándula mamaria, por ahí, pero era el tórax. Y hemos tenido un caso también en el abdomen. Sería la actinomicosis abdominal, donde da aspecto de tumor. Inclusive en un acto quirúrgico abrieron y dijeron pelvis congelada. Y era en la zona uterina el problema, porque también puede estar el actinomices en la zona vaginal y uterina, y a partir de esa actinomicosis generar todo un proceso de fibrosis impresionante y un proceso crónico, además de estos focos agudos, que daban el aspecto de un tumor que estaba infiltrando en toda esa zona. Y la feliz noticia es que habían operado algo de eso y nosotros encontramos esto, y ni una célula maligna, simplemente eran estos agentes actinomicóticos. Y ahí tienen para ver, la actinomicosis por actinomicia israelí a nivel cervicofacial. Fíjense cómo van drenando esos granos de azufre, fístulas, impresionante. Esto lo hemos visto nosotros en una mujer acá en La Rioja, con esas lesiones impresionantes, y acá la abdominal, o abdominopelviana, ¿no? Cuando habíamos mencionado que puede fistulizar a partir de la zona útero-vaginal. Y acá, mucho más sorprendente, ¿no? Cómo va yendo a la cronicidad y sin tratamiento empieza a dejar todas esas cicatrices, ¿no? Por las fistulizaciones reiteradas y el intento de cicatrizar. Miren esa espalda en fase activa y acá seguramente ya con algún tipo de tratamiento. Para que vean los agentes, simplemente, ustedes después pueden parar acá, pero tienen distintos nombres de nocardias, actinomices, y acá, cuando hablamos del micetoma, pero no necesariamente por actinomices, vamos a ver hongos, que también dan ese tipo de lesiones. Y ahí tenemos distintos hongos que ahí pueden ver, ¿no? Muchísimos nombres. ¿Profe? Sí.
Sí, Disculpe, pregunte. buenas noches. Sí, en lo de las actinomicosis, las personas esas que usted mostró en la foto, ¿se dejan estar porque no duele? ¿O esas fotos? Está muy bien tu Porque eso es algo pregunta. progresivo. Está muy bien tu pregunta. Fíjate vos, el tema de la fistulización, como está haciendo tejido fibroso, etcétera, en general, de alguna forma, no va generando un cuadro de dolor. En el momento activo, donde está con la lesión seguramente dentaria, con la lesión de un edema a nivel dentario, etcétera, se dejan estar, tiene una gingivitis, etcétera, y después empieza a tenderse a formar la fístula, y se dejan estar, y ahí deja de doler por alguna razón, o duele poco, y se dejan estar, y como verás, es algo impresionante. Está muy bien tu pregunta. Por alguna razón no genera dolor necesariamente. Esa paciente cuando le preguntamos, estaba en este cuadro, no tenía dolor. Es porque se va cronificando el cuadro y tiene una tendencia a cicatrizar. Habrá que estudiar qué factores hacen que no genere tanto dolor. Pero está muy bien tu pregunta, ¿eh? Gracias. Bien, y ahí vemos entonces que cuando uno ve, quiero aclarar algo, cuando uno ve estas lesiones, puede decir, ¿estos son actinomices o son, o sea, los actinomices son bacterias, hemos dicho, o son hongos? Y no sabemos, habrá que hacer una biopsia y habrá que hacer cultivos para ver si son actinomices o si son hongos, porque pueden ser de los dos. Este pie, cuando uno lo ve así y hace una biopsia, podría ser un cáncer de piel, pero también podría ser lo que se denomina micetoma clínicamente. Y ahí podríamos encontrar hongos o actinomices. Ahora sí quedó claro. A esto se le llama micetoma, a esa lesión. Pero puede ser un actinomicetoma o un eumicetoma. Cuando es eumicetoma es hongo. Y ahí tienen las localizaciones: pie, pierna, rodilla, muslo, glúteos, etcétera, ¿no? Del micetoma, de acuerdo a distintos autores. Pero esos son micetomas. La actinomicosis es la que mostramos cérvico-facial, torácica y abdominal. Esa es la actinomicosis. Y el micetoma puede estar fundamentalmente en pie, pierna, rodilla, muslo, glúteos, mano, brazo, abdomen, tórax, cabeza y cuello, etc. Y ahí tienen de nuevo las imágenes de actinomicosis, ¿eh? Estos son los actinomices. Tienen ese aspecto radiado en la periferia. Radiado en la periferia y muchas células de la inflamación. Acá lo tienen el aspecto, ¿no? Velloso, por eso fue confundido con hongos, estos actinomices. Y dentro de micosis profundas vamos a ver la esporotricosis, enfermedad del jardinero, y van a ver que hace una pápula única en la mano, ulceración o chancro, ¿eh? Ahí tienen una lesión. Sporotrix schenki se llama. Ahí lo tienen a los agentes. Y fíjense cómo hace una especie de secuencia lineal de los linfáticos, ¿no? Va desplazándose, genera una inflamación, otra. Y micosis profundas, vamos a ver ahora paracoccidioidomicosis, endémica de Brasil, Argentina, Venezuela. Puede estar a nivel respiratorio, linfático, sanguíneo, la vía, digamos, de ingreso, en la boca, lesiones úlcero-vegetantes, puede tomar faringe, laringe, labios, piel, ganglios, afectación pulmonar, osteoarticular, sistema nervioso. Es interesante entonces ver, vamos a ver tres ahora: paracoccidioidomicosis, coccidioidomicosis, y otra más, y otras dos más que afectan a nivel respiratorio y del sistema nervioso, que pueden confundirse con otras lesiones. Fíjense acá, paracoccidioidomicosis, como dan lesiones de tipo tumoral, y están en general constituyendo lesiones de tipo granulomas, que ya vamos a explicar, granulomas. Fíjense, esta es la otra que tenemos que mencionar, la criptococosis. Cryptococcus neoformans, abscesos, pápulas, úlceras, gomas en pulmón, articulaciones, sistema nervioso, meninges. Hemos tenido acá en La Rioja criptococos con meningitis criptocóxica, también hemos tenido en pacientes HIV.
Fíjense cómo se ven. Nosotros en el corte histológico lo vemos. Ahí ven seguramente fibroblastos. Estos son macrófagos la mayoría. Y esta es una tinción de Paz que te permite ver con mayor resolución y definición estos hongos. Fíjense ahí. Estamos mencionando Cryptococcus neoformans. Fíjense lesiones cutáneas y nosotros vimos a nivel pulmonar acá. Y con meningitis también. Fíjense, ahí puede haber lesiones cerebrales, se han llegado por vía hemática, o pueden haber lesiones pseudotumorales. ¿Ves? Parece un cáncer de pulmón. Criptococosis pulmonar, ahí. Parece cáncer de pulmón, hace nódulos pseudotumorales. Pero obviamente va a tener, escuchen, va a ser un poco diferente. Tos tiene como el cáncer, pero puede tener fiebre, dolor, pleurítico, malestar general, pérdida de peso, parece un cáncer. Consolidación pulmonar parece un cáncer, una neumonía. Calcificaciones ya ahí no hay en los tumores, ¿no? Entonces puede ser confundido con tumores. Y por eso es que nosotros hemos recibido piezas quirúrgicas de un segmento pulmonar que ha mostrado justamente esta alteración microscópica, que eran hongos. Buena noticia para el paciente, no era cáncer. Y vamos a ver ahora la coccidioidomicosis, coccidioidomimitis, y ahí tenemos también acá, en La Rioja y Sudamérica, es un hongo que también puede dar afecciones en la piel y órganos internos. Ahí lo tenemos con las famosas endosporas. Es una esférula de pared gruesa que tiene endosporas que se pueden ver y van haciendo un ciclo, ¿no? Ahí lo tienen. No es tan parecido al otro porque tiene endosporas y también hace lesiones pseudotumorales. Ahí ven eso, en las tomografías, como puede hacer lesiones mayores o algunas cavitadas. Y fíjense qué bien esta imagen, está bárbara, con una pared gruesa y estos elementos en su interior, ¿no? Endosporas. La última imagen, porque ya estamos cerca de la hora, es más, nos pasamos unos minutos. Pero ya se me va a cortar porque nos dan un margen, ¿saben? De minutos. Así que terminamos con esta, histoplasmosis. El histoplasma capsulatum se lo puede encontrar en la materia fecal de los pájaros. ¡Ojo! Hemos encontrado acá varios pacientes con histoplasmosis a nivel pulmonar. O también en la piel pueden dar alteraciones. Y uno de los pacientes era un paciente con cáncer que estaba con tratamiento de tipo oncológico, inmunosupresor, y él trabajaba juntando cartones en un galpón que tenía palomas arriba. Le pregunté todo eso, y el hombre respiraba, le digo, ¿y hay palomas ahí? ¿Y hay algo de materia fecal? Y dice, está lleno, vivían las palomas ahí adentro. Y él al remover y todo eso se las aspiraba, obviamente. Entonces esas esporas infecciosas en las heces, edificio abandonado, gallinero, áreas de trabajo de distinto tipo, y más un cuadro de inmunosupresión, da una inoculación directa con una histoplasmosis pulmonar, que puede ser aguda, crónica, diseminada, adenopatías y otras alteraciones que ustedes pueden leer después. Y fíjense cómo el histoplasma ya es un hongo más chiquitito. El histoplasma mide de 2 a 4 micras, los otros miden 40 micras, 60 micras. Fíjense que es mucho más pequeño que una célula. Les voy a mostrar uno, fíjense por favor, presten atención. Este, por ejemplo, debe ser un macrófago. Todo este debe ser el macrófago, todo este. Ese es el macrófago. No, ese es el núcleo del macrófago. El macrófago es este. Ese es el macrófago. Y como verán, en su interior ha fagocitado muchísimos histoplasmas. Porque los histoplasmas miden 2 micras. Y esta célula mide 16 micras. Bien, ahí vieron entonces varios macrófagos y histoplasmas sueltos también, que están dando un cuadro infeccioso, ¿no? Ahí tienen las afecciones de úlceras o lesiones nodulares a nivel de la piel, o de las mucosas con úlceras, o a nivel pulmonar, desde cuadros agudos que pueden dar un aspecto de neumonías así intersticiales con granulaciones, o esto parecido a la tuberculosis, una siembra miliar, o cuadros crónicos que han tenido fibrosis y cavitación que también van a ser confundidas con tuberculosis. Muy bien, queridos. No sé si están vivos, si han soportado toda la clase, cómo estamos. Profe,
Sí. Pueden haber, o sea, las que se piensan que son tumores y bueno, van a cirugía y de ahí se dan cuenta que no son. ¿No hay riesgo de que las personas o sea, los cirujanos se hayan contaminado o algo de eso? No hay caso de cripto. Acuérdate que son poco contagiosos. Tiene que estar inmunosuprimido el cirujano, entre comillas, pero a su vez hay protecciones, hay barbijo, etcétera. Entonces yo no conozco los cirujanos que han operado estos casos, no, ninguno ha tenido ningún tipo de alteración que yo conozca. Y también tener en cuenta que algunos de los casos son del interior, en el campo, están removiendo la tierra, en esos pajonales, etcétera, adquieren estos agentes, o también, como hemos visto en la histoplasmosis, a través de las heces de algunas aves que han tenido ese cuadro, ¿no? Bien, chicos, ¿saben qué hora es? 8:15, nos pasamos. Bueno, escuchen. En una semana vamos a tener en este mismo horario otra clase y vamos a ver tuberculosis y lepra. Y ahí vamos a hablar de una lesión que ustedes ya pueden empezar a ver, que es la definición de granuloma, ¿sí? Porque estas lesiones de los hongos, todas estas micosis dan granulomas. Y los granulomas tienen células de tipo linfocitos en la periferia. Tienen macrófagos que cambian de forma y se llaman células epitelioides, porque parecen células epitelioides, pero son macrófagos. Tienen en general células gigantes. Y uno dice, ¿qué son las células gigantes? Son fusiones de macrófagos. Se hacen grandísimas para poder fagocitar esos elementos más pequeños. Entonces se llaman células gigantes multinucleadas. Son fusiones de macrófagos. Y finalmente puede haber o no necrosis. Por ejemplo, en la tuberculosis vimos la necrosis gaseosa. Bueno, entonces revisen granulomas y eso lo vamos a ver muy bien en tuberculosis y en lepra, que es parte de una lesión inflamatoria. No me queda nada más que despedirme y no nos quedan más preguntas. Les mando muchos cariños y que estén muy bien. Profe, una pregunta. Lo vamos a tener que hacer por WhatsApp porque me pasé de hora. Les pido Bueno. disculpas, ¿sí? Bueno, muchas gracias, ¿eh? En los grupos luego, de profe, práctico, gracias. en nuestro grupo de cuarto año, nos podemos seguir contactando, ¿sí? Con Gracias, todo doctor. cariño. Bueno, Gracias, muy profe. bien. Un abrazo a todos. Gracias. Igualmente. Adiós. Doc, gracias. Gracias.